Observemos las cuerdas vocales. ¿Cómo se ven desde esta visión superior? Las cuerdas vocales son esta parte del aparato fonador directamente responsable de la producción de la voz. No son en forma de cuerda, sino que realmente es una serie de pliegues. Tiene varias partes. Es una serie de pliegues o de labios membranosos. Estas bandas son planas, triangulares y de color perlado. La denominación correcta ahora es pliegue vocal. Está formada por la presencia de un ligamento denominado ligamento vocal o tiro aritenoideo inferior, que es la parte que choca una contra la otra. Sobre él cae a modo de manta el músculo vocal y la mucosa laringe. También está algo que se llama cuerdas vocales falsas o pliegues vestibulares. Ellas están a los lados y estos son unos pequeños sacos que se pueden observar. Estos no producen en realidad un sonido, sino de que ellos son parte del sostén de las cuerdas vocales. El tamaño de las cuerdas vocales varía según sexo, estatura de la persona, tipo corporal y raza. Y también la edad de las personas, puesto que la persona joven no tiene un órgano maduro, la persona adulta lo tiene y la persona mayor de edad, como cualquier otra parte del cuerpo, ya sufre deterioro. Estas diferencias que pueden haber de longitud entre mujeres y varones son las que pueden ayudarnos a diferenciar en el tono, ¿verdad? Las características principales entre voces masculinas y femeninas, entre voces graves y voces agudas. Pues también en las dos divisiones, hablando de sexo, ¿verdad? Femenino y masculino, también hay subcategorías. Generalmente la mujer con una voz delgada, aguda y suave, y el varón una voz más ronca, gruesa, oscura. Los niños, a su vez, tienen un tono de voz un poco más agudo, pero con un registro pequeño, y también la ausencia de los vibratos. Hay tres mecanismos básicos para producir la voz. Uno es la vibración de los pliegues. Esto produce los tonos o sonidos, ya sea a través de vocales, semivocales o algunos sonidos nasales. Una etapa de interrupción que puede ser total o puede ser parcial en el flujo del aire que sale de los pulmones, y esto da lugar a los sonidos sordos. Y también tenemos la combinación de vibración e interrupción, como las oclusivas sonoras o algunas letras como la B, la D y la G, que es tanto mezcla formantes vocales o una postura vocal junto con el uso de la cuerda vocal. Ya habiendo conocido nosotros la formación de la laringe, hablando de cartílagos, ligamentos, músculos, pliegues vocales, me gustaría que abordáramos también algunos tips para que nosotros nos cuidemos como cantantes, o podría ser también esto aplicable a maestros, aplicable a cualquiera que haga un uso necesario y mayor de las cuerdas vocales, del habla y del canto. Uno de los consejos con los que vamos a comenzar es beber agua y evitar la deshidratación, así mismo como evitar el consumo de alcohol y de cafeína. Otro es no fumar, otro es no hacer mal uso de la voz, sobreexponernos, es gritar, es elevar la voz, y también es una acumulación de trabajo por mucho tiempo. Quiere decir cantar por mucho tiempo o hablar por mucho tiempo. El cuidado en ambientes ruidosos. Nosotros, si vamos a estar en estos ambientes ruidosos, debemos saber que debemos evitar los puntos focales de ruido. Eso ya lo habíamos visto también desde la higiene del sistema auditivo, porque el sistema auditivo también se mira gravemente afectado, pero también el sistema vocal al tratar de hablar y comunicarnos con otros en un ambiente que no nos deje expresar. Otra cosa que no deberíamos hacer frecuentemente es aclararnos la garganta cuando tenemos gripe, cuando andamos garraspera, cuando andamos síntomas de alergia. Con frecuencia nos da el deseo de aclarar, de hacer esto, hacer eso puede afectar, golpea en la parte inferior de la glotis y también puede afectar a las cuerdas vocales. Tenemos que también ponerle mucha atención a este deseo de aclarar la garganta constante, que para algunos es hasta un tic nervioso, pero también podría ser que esté causado por reflujos, por enfermedades alérgicas o de los senos paranasales. Otra cosa que nosotros debemos tratar de hacer es dormir muy bien. Nosotros debemos evitar el desvelo y también debemos tratar de dormir al menos 6 horas al día. Cuando la persona duerme poco, puede estar expuesta o puede estar predispuesta a lesiones vocales. La voz se produce por este movimiento continuo de aducción y abducción o abducción de las cuerdas vocales. O sea que es un músculo que está constantemente trabajando. Las cuerdas vocales se abren y se cierran a razón de 90 hasta 120 veces por segundo en el varón, ¿verdad? Y en la mujer
mujer de 160 hasta 190 veces por segundo. Otra cosa es evitar hablar en ambientes secos o en ambiente caliente, pero no hemos podido hidratarnos, puesto que eso provoca mayor deshidratación de las cuerdas vocales y eso también puede incrementar inflamaciones y dolores. Sería recomendable en algunos lugares la utilización de humidificadores que lo que hacen es aportar un nivel de humedad al ambiente. En el caso de países como Nicaragua, que son tropicales, nosotros tenemos un ambiente caliente y húmedo. Otra cosa que nosotros debemos evitar, y esto es algo que sí le puede pasar a todo el mundo, ¿verdad? Es los cambios bruscos de temperatura, ya sea cambios bruscos de temperatura climática, estamos hablando del paso del verano al invierno y viceversa, o en los otros países que cuentan con las 4 estaciones, o incluso venir de la calle a altas temperaturas, nos venimos asoleando y pasar y entrar a ambientes fríos. Puede provocar en muchos alergias y en otros afecciones de otro tipo. Otra cosa muy importante es que nosotros tenemos que aprender a tomar bien nuestra respiración. Por ejemplo, en momentos que tenemos que estar hablando mucho porque es inevitable, es importante no hablar con un aire residual. ¿Qué es el aire residual? Quiere decir que yo hablo y me quedo sin aire y trato de hablar con todo lo que tengo de aire, pero eso hace que yo empuje demasiado el aire y golpeo y maltrato las cuerdas vocales. Otra de las cosas que nosotros tenemos que hacer es hablar en un tono cómodo. Otros podríamos decir hablar impostado. Tratar de no hablar muy toscamente, sino hablar a un volumen moderado, a una velocidad moderada, usar una buena cantidad de aire y también un tono un poco más agudo, pero levemente más agudo de lo que normalmente hablamos, para llevar el sonido a nuestros resonadores superiores y así también evitarnos el cansancio. Otra cosa es evitar tensiones externas a las cuerdas vocales, como por ejemplo tensión a la musculatura facial, tensiones a el cuello. Otra cosa que debemos hacer es evitar bebidas demasiado frías o demasiado calientes porque traen el mismo efecto. Recordemos de que nosotros tenemos una temperatura corporal muy específica donde también las cuerdas vocales necesitan cierta temperatura, cierto nivel de humedad. Las bebidas muy calientes pueden traer quemaduras y un lavamiento de la mucosidad que se necesita. También hablando de las bebidas frías, lo mismo, es un choque térmico que elimina completamente la temperatura que necesita. Otra cosa muy importante es mantener una dieta saludable, evitar comidas muy picantes o que nos causen reflujo, puesto que el reflujo viene desde el estómago, pasa al esófago y pasa a la laringe y puede quemar, pasar la epiglotis y pasar a las cuerdas vocales y causar quemaduras. Entonces es muy importante que cuidemos qué es lo que comemos. Y otra de las cosas muy importantes es mantener una buena postura a la hora de comunicarnos, puesto que una postura inadecuada va a llevarnos como consecuencia a un problema respiratorio y a un esforzar del aparato fonador. Entonces una buena postura nos asegura una buena respiración y una buena dosificación de altura, tono, reposos, etc. Otra cosa muy importante es evitar la automedicación, lo cual podría ser un mal hábito. Por lo mismo, tenemos que acudir a nuestro otorrinolaringólogo o al médico si nosotros nos sentimos enfermos en cuanto nosotros sintamos que algo está mal con nuestras cuerdas vocales, con nuestro aparato fonador o nuestro aparato respiratorio, para así evitar problemas mucho más graves o mucho más largos para nosotros. Espero que les haya servido la clase del día de hoy, que puedan ustedes aprovechar estos tips, que están la otra parte de los tips. Tenemos que tomarlos en consideración, pues son muy importantes. Gracias por su atención, muchachos. Espero que esta charla sencilla les ayude, les favorezca. Es muy importante que conozcamos el territorio que luego vamos a tratar de controlar. Por eso este tema es muy importante para usted. Me despido y espero que les vaya muy bien. Recuerden que siempre les dejo una bibliografía digital. Les recomiendo estos 2 videos de la parte inferior, están buenísimos y nos van a ayudar a entender más cómo es la fisiología de las cuerdas vocales sobre todo. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención. Cuídense mucho. Bendiciones. Chao.